Guerreros tierra, guerreros fuego, guerreros aire, guerreros agua, guerreros tierra, guerreros fuego. Hola, hola a todos, otra vez por acá. Vamos a ver si ahorita sí podemos hacer el en vivo porque nuestra invitada tenía eso. Hola, ahora sí. Hola, ahora ¿Cómo sí. estás? Vamos a ver el sonido. ¿Te escuchas con eco, Bella, o no? Creo que no. Creo que no. Sí, igual me sigo ¿Mejor? escuchando Igual me sigo escuchando con eco. Yo estoy con los eco. audífonos. Yo estoy con los audífonos. No Yo sé te sigues si se escuchando con eco. escuchará mejor. ¿Se escuchará mejor? Yo voy a ponerme audífonos también. Ya. Eso. ¿Me escuchas? ¿Sí escucho bien? ¿Me escuchas tú a mí? ¿Escuchas bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy, que disculpas a todos por la demora, pero bueno, aquí ya estamos, ya solucionamos lo del micrófono, ya sabemos que sin micrófono no se puede bien, entonces aquí estamos. Me vuelvo a presentar, para los que no me conocen, mi nombre es Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica, y a través de una experiencia y varias experiencias que tuve de abuso sexual, conocí un camino de sanación a través de la sexualidad consciente y por eso decidí abrir un proyecto, entre otras cosas, de educación sexual, Saraí Román, Tantra y Sexualidad Consciente. Y en el camino me encuentro chicas pues, que están en el mismo campo de apoyo, de sostenimiento, y teniendo en cuenta que en nuestra sociedad 8 de cada 10 mujeres, además hombres también, ¿no? Sino que en este caso vamos a hablar de mujeres, experimentan abuso sexual, entre otro tipo de abusos. Entonces, se vuelve muy importante que empecemos a, pues, a ser consciente de lo pertinente que es crear espacios. ¿Estás escuchando algo por ahí? Yo escucho bien. Como una interferencia escucho yo. Sí, yo no Vamos a escucho ver. interferencia. Bueno, entonces, ahí. Es pertinente abrir espacios pues, de comunicación, donde las personas o las mujeres que viven esta situación no se sientan como extrañas, con pena, como que son las únicas, y poder pues apoyarlas y sostenerlas dentro pues, de metodologías alternativas, porque también están las metodologías psicológicas, terapéuticas, que hacen un gran trabajo. Sin embargo, no todas las mujeres tenemos acceso a ese tipo de terapias, son terapias que implican mucho tiempo y entonces esta labor que estamos haciendo de abrir espacios asequibles a diferentes mujeres en Latinoamérica me parece súper importante. Entonces, Aleja, vamos a tener media horita hermosa, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu experiencia en el abuso y después de eso nos puedes decir cómo esa experiencia te afectó y cómo fue que empezaste a abrir este espacio de sanación de mujeres allá en Chile. El micrófono es tuyo, Bella. Gracias por sembrar Muchas esta gracias. semilla. Muchas gracias, Saray. Bueno, mi nombre es Alejandra Arancibia, soy quillotana de Chile, soy madre, hermana, compañera, tengo 4 crías y estoy aquí creando ahora esta comunidad de hace algunos meses, impulsándola, que se llama Sobrevivientes del Alma. Y es sobre lo que vengo a compartir, cómo yo llegué a crear esta comunidad. Bueno, yo viví abuso sexual por parte de mi padre desde muy pequeña. Todo lo que trae el abuso sexual es mucha confusión, bloqueos también.
Entonces yo no entendía en ese entonces qué era lo que estaba pasando hasta cuando ya cumplí más o menos mis 15 años, que fue cuando tomé conciencia con mi primera menstruación, qué era lo que estaba pasando, porque ahí recién empecé como a recibir algún poco de contenido en cuanto a la educación sexual. Entonces, desde ahí, cuando yo comencé empecé a entender lo que estaba sucediendo con mi papá, que no era algo normal, porque yo también pensaba que eso sucedía en otro espacio, que todas mis amigas vivían lo mismo que estaba viviendo yo, o sea, a ese nivel de normalizado estaba esa violencia en mi hogar, y eso sucede en muchos hogares también. Entonces, desde ahí, cuando comencé a Perdón, entender, ¿sí? ¿tu mamá se daba cuenta, el entorno familiar tuyo sospechado, también todo tu mamá y todos tus familiares alrededor normalizaron pues esa situación? Sí, sí, lo que sucede con el abuso sexual es que la familia tiende a resolverlo desde sus propias herramientas y experiencias. Y lamentablemente el patrón repetitivo es que este tipo de agresión se guarda en el secreto familiar. Entonces la familia Sí. tiende a hablarlo, quizás lo habla, lo sanciona de alguna forma, pero no hace la denuncia, que es lo correcto. Se debería denunciar una agresión así, sobre todo porque ataca toda nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestra personalidad, nos deja completamente en la deriva, no sabemos por dónde empezar a caminar, por dónde empezar a construir una nueva vida. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que pasa en mi familia, yo lo develo, ya lo había develado otras veces, mi mamá no tenía las herramientas, habilidades como para poder tomar ahí una postura y realizar una denuncia. Ella era una mujer muy sumisa, que también era muy violentada por mi padre. Entonces éramos todas violentadas por mi padre. Entonces le teníamos mucho miedo. Entonces, cuando después ella me decido a denunciar realmente a mi papá, yo misma voy y lo enfrento y lo denuncio. Mi familia lo que hace es dejar mi denuncia sin efecto. Entonces, y así se va produciendo como este quiebre familiar con el que yo ahí tengo que ir viviendo con toda esta responsabilidad de la culpa, la vergüenza, el engaño, y La tratar desde ahí, traición, y la traición, y tratar desde ahí, con las pocas porque herramientas que una tiene, tratar de sobrevivir. Entonces, cuando yo comencé ya a hablarlo públicamente, denuncié a mi papá y lo dije en mi familia no me protegió, no me creyó, me responsabilizó a mí por lo que estaba pasando, siendo que yo era una niña, pero esto pasa en todos los espacios donde se da el incesto sí, familiar, que son muchas pues, y familias. Es donde se como un sale a la patrón luz, ¿no? repetitivo. ¿Ah? Y esto es como cuando sucede en todo lado cuando se saque a la luz algo así. Ujú. La víctima es victimaria, eso nos ha pasado a todas en uno o más o menos momentos cuando hemos tratado de acercarnos a las autoridades y eso es uno de los factores que nos hace ir para atrás muchas veces precisamente porque somos nosotras, cómo estábamos vestidas, lo que decíamos y todo, pues lo que va a La, predominar cuánta responsabilidad tiene la persona agresora sobre la agredida. claro, Entonces, y por pasa en eso, todas partes del mundo, no por solo en eso que Latinoamérica. Así es, por eso nosotras decimos que la violencia, las feministas decimos que la violencia es estructural, porque es una cosa que es desde el Estado hacia las familias, o sea, toda la estructura nos violenta, es todo un sistema Toda que nos la, violenta. Entonces, bueno, cuando yo ahí ya había develado, empecé a reunirme con otras mujeres, con otras niñas de mi edad, en ese entonces 18 años, 20 años, y empezamos a conversar sobre lo que nos había tocado vivir en la infancia. Me fui dando cuenta que no era la única, éramos muchas, y que a muchas nos había pasado, o a la gran mayoría, que no nos habían creído, que no se había realizado una denuncia y que estaban obligadas a seguir relacionándose con el agresor porque la familia no lo había excluido del clan. Entonces, es súper injusto lo que nos toca vivir a las sobrevivientes de abuso sexual, sobre todo cuando esto se da al interior de la familia, porque además de ser agredidas sexualmente, además de robarnos nuestra intimidad, nuestra sexualidad, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestras etapas, además de asaltarnos todo eso, tenemos que pagar los platos rotos de que el agresor nos haya agredido, porque la familia, ¿qué es lo que hace? Te tiende a responsabilizar a ti y le resta importancia o empieza a buscar miles de formas de justificar la acción del agresor. Que estaba borracho, o que también le había pasado, o que se había quedado en un ambiente súper es el, violento. Entonces es el tienden a papá, que justificarlo. van a hacer
Claro, que qué van a hacer sin el papá, si todas viven de él, que mucho cuidado, que así son los hombres, que eso se le va a pasar, Claro, o que sea, el hay cosas agresor, peores, que hay cosas peores, ¿no? Porque a varias nos cuentan que dicen que hay cosas peores, el normalizan el agresor, abuso. el agresor sexual o el agresor machista siempre va a estar en una situación de poder, siempre. Entonces esa persona o va a tener poder económico o va a tener poder sobre su familia, es la persona que tiene el poder y el control sobre todos los integrantes del clan. Entonces, además, instala el miedo, porque son súper agresivos y pueden ser agresivos físicamente, que es lo que más hemos visto, y psicológicamente, que ahora también se habla mucho de la violencia psicológica, la verbal, porque igual te ¿Cómo humilla, igual te hiciste? daña. Claro. ¿Cómo hiciste para reconciliarte con el hombre, con la relación, con tu mujer, con el placer? ¿Tienes 4 críos? ¿Cómo fue ese proceso? Porque muchas veces hay muchas mujeres que cuando viven esa situación o se apagan en esa parte, incluso empiezan a salir con personas del mismo género, de la misma inclinación sexual, o nos hipersexualizamos, que fue como lo que me pasó a mí en cierta forma. ¿Cómo fue ese pasar, ese trasegar, que yo sé que no es fácil? Yo ¿Y creo cómo que hiciste después? sí. Sí. Yo creo que la mayoría de las sobrevivientes compartimos las mismas consecuencias del abuso sexual, o sea, todas pasamos por una etapa súper promiscua, de mucho vacío emocional también, porque tenemos relaciones súper vacías o relaciones súper violentas, porque aprendimos esa forma de relacionarnos, entonces nos seguimos vinculando desde la misma forma hasta cuando ya nosotros empezamos a hacer un proceso y nos empezamos a dar cuenta que esa forma te violenta. Entonces, ¿cuál era la pregunta, Sarachi? Me había dicho que Pues, cómo, ¿cómo empezaste a tener una relación con tus hijos? ¿Sí? ¿Cómo es ese proceso de esa transformación, de ese dolor y ya como a que se te vaya sanando esa herida, no solamente a través de compartir con otros, sino de tu propia vida como tal? Porque estas historias es la que tu mujer has vivido, y si sabes de una persona que ha vivido esta situación de abuso, comparte este link. Es importante que nos unamos, que nos escuchemos y que sepamos que hay espacios ahorita online donde podemos nosotras compartir y con diferentes tipos de herramientas. Lo más importante es hablar, porque este flagelo ha permanecido durante tantos siglos, es porque el silencio le ha dado esa fuerza. Entonces, entre más hablemos, a veces creemos que un círculo o que una conversación que no tiene mucho efecto, pero sí tiene un efecto, porque no durante todos los siglos que hemos existido se ha podido hacer esta situación pública. Entonces, comparte los links, comparte cómo es tu link, tu nombre de Instagram, hermosa. mi nombre de Instagram es Alejandra Flor de la Vida y la comunidad se llama Sobrevivientes del Alma. Así lo encuentran en Muy bien. Facebook, en Y aquí, Instagram. y aquí Bueno, en Saraí Román Mantra. Bueno, entonces, ¿cómo fue eso, hermosa? Bueno, fue todo un camino. Yo creo que nosotras nunca terminamos de sanar, independientemente de la experiencia que hayamos tenido en esta vida, siempre vamos a estar como en la sanación, siempre vamos a estar aprendiendo, desaprendiendo y poniendo en práctica lo que vamos adquiriendo. Entonces, para mí, mi camino de sanación ha sido súper largo, porque yo me di cuenta como a los 11 años que estaba siendo víctima de abuso sexual, y me demoré 4 años en develarlo, me demoré todo ese tiempo en poder denunciarlo, después estos tantos años más para conseguir que realmente mi papá consiguiera una condena. Entonces fue todo un proceso, porque igual una tiende al comienzo, lo que una quiere es justicia. Cuando una se da cuenta que fuiste víctima de una agresión sexual, tú quieres que tu agresor te seque en la cárcel, y eso lamentablemente no sucede. En la mayoría de los casos el agresor queda libre o quedan pagando una condena en libertad vigilada porque no tienen antecedentes previos. Entonces nos pasa a nosotras que cuando develamos y después estamos enrabiadas porque nos damos cuenta de la agresión que hemos sido víctimas, no queremos decapitar a ese tipo, queremos que se seque, y como que ponemos todo nuestro proceso de sanación en esa canasta de la justicia, y pasa que no conseguimos la justicia que nosotras queremos. Entonces es como una vuelta caída otra vez al mismo hoyo de donde saliste. Entonces ahí tenés que volver a salir como de eso, como decir, ya no conseguí justicia, ya esto no es lo único, yo sigo viviendo, tengo hijos, tengo familia, tengo que salir de esto, porque si sigo colocando todos mis huevos de la sanación en la justicia, me voy a secar y no voy a disfrutar nunca mi vida. Entonces,
Después de eso empecé a hacer como ya procesos terapéuticos. Al comienzo tuve una terapia con un hombre que me abusó en consulta, y eso le sucede a muchas mujeres sobrevivientes que se han ido a atender por mismos terapeutas de la institución o de otros espacios de forma independiente, y han vuelto a ser abusadas en consulta cuando estamos súper vulnerables, cuando estamos con toda esta ideación suicida. Entonces es algo que sucede mucho. Y después de ahí empecé a llegar a otros terapeutas, aparecieron mujeres que me fueron ahí iluminando en mi camino, me fueron guiando sobre qué era lo que yo tenía que ir como resolviendo para poder encontrar finalmente la armonía en mi vida, porque eso era lo que yo buscaba, estar tranquila, reconciliarme con todo. Entonces, de ahí que pasé varios procesos terapéuticos, me titulé como orientadora familiar, después me especialicé en abuso sexual, en mediación y todo eso, y después empecé con los estudios de terapia holística, y ahí empecé a entender todas las emociones, cómo nosotras vamos somatizando, y me fui dando cuenta que toda mi cuerpo estaba súper herida, súper adolorida, porque había vivido muchas agresiones, y empecé a tratarme ahí con terapia floral y otras herramientas más, y así empecé a conocer muchas herramientas desde el ámbito de la terapia holística, que las fui poniendo en práctica con mi propia consulta. Y ahí me di cuenta que lo primero que tenemos que hacer los sobrevivientes es pasearnos de la rabia. O sea, no podemos pretender hacer un proceso terapéutico, un proceso que nos garantice una armonía y una coherencia en nuestra vida si no nos paseamos de la rabia. O sea, es como tratar de llenar un vaso que está lleno, y ese vaso está lleno de pura mierda. Entonces hay que sacárselo lo antes posible, como para poder, como sea. Yo sé que duele, es una tremenda coraza, cuesta mucho poder derretir esa coraza para empezar realmente a hacer un proceso verdadero y orgánico, y donde realmente la mujer esté decidida que quiere cambiar su vida, porque también pasa que muchas sobrevivientes están en la drogadicción y ahí se pierden y cuesta mucho después rehabilitarlas desde ahí. Muchas han perdido sus hijos, sus hijas han vuelto a ser abusadas, entonces como que es una cadena que se repite, se repite, se repite, y hay otras sobrevivientes que toman finalmente como la decisión de cambiar de vida porque ya están hartas de sentir de que toda su vida ha sido condicionada por esa experiencia, porque como esta experiencia nos cala tan hondo en nuestra identidad, personalidad, sexualidad y todo lo que involucra a nuestra ser humana, nosotras quedamos perdidas en la vida con una sensación de inseguridad, de mucho miedo, de desvalorización, de humillación, todo el sentimiento de injusticia, de desprotección. O sea, quedamos súper mal. Entonces, desde ahí poder sacar como la garra y tomar la decisión de empezar a hacer un proceso es como ser muy, muy corajuda, como que hay que ser muy valiente, porque empieza una a ver no tan solo las violencias a las que una fue objeto, sino que las violencias que una también ha ejercido contra otras personas, porque aprendemos a relacionarnos así, como tenemos tanta rabia, somos súper violentos, andamos con la pluma parada ahí, peleando con todo el mundo porque no queremos que nadie más nos agreda. Entonces vamos pasando como diferentes etapas, es una montaña así, que es como una juguera también emocional, donde uno va mezclando miedo, propósito y ahí muchas cosas, porque en el fondo es llegar como a estar tranquila, es como encontrar un equilibrio en la vida y decir, bueno, ya esto lo he trabajado mucho tiempo, yo lo sigo trabajando, creo que nunca lo voy a terminar de trabajar, pero ya cada vez estoy más en armonía con esa experiencia de mi vida. En mi caso fue mi papá, y en muchos casos también son los padres, son los hermanos, son los abuelos, son los tíos, un amigo, un vecino, pero son personas que tienen acceso a una cuando una está en la etapa más vulnerable de la vida, que no sabe lo que pasa, o no sabe ponerle nombre a lo que le está pasando. Entonces, es un tremendo proceso, Tremendo que yo no sé, proceso. no sé cuándo se acaba, yo solamente sé que tiene un punto de inicio, pero no sé cuándo una termina finalmente como de decir, sí, ya esta herida no sangra, ya la tengo cicatrizada, porque es una herida que está ahí, que siempre duele, o sea, es inevitable, es parte de tu historia. ¿Cuántos momentos felices tú tuviste también durante eras abusada? También algo que me recordé recién cuando hablabas de la sexualidad, nuestra sexualidad también está súper bloqueada, o sea, a nosotros nos cuesta mucho conectar con el placer, conectar con el gozo, conectar con nuestra pareja, conectar con nosotras mismas. Entonces, sí, es como, ahí hay que hacer como un tremendo trabajo porque cuesta muchísimo, y porque además muchas sobrevivientes hemos sentido orgasmo cuando hemos sido abusadas. Entonces,
entendemos, nuestro cuerpo, Wow. toda nuestra memoria corporal entiende que sintió un orgasmo cuando no correspondía, cuando no era debido, porque estaba siendo agredida. Y nosotras nos Es que olvidamos de que nuestro cuerpo siente, que tenemos terminaciones de todo, nuestro cuerpo siente y es inevitable no sentir. Entonces no es que nosotras, si claro. pudiésemos controlar eso, como ese orgasmo, claramente no lo tendríamos, pero no se puede porque el cuerpo de cierta forma se manda solo cuando se trata de sensaciones. Sí, y muy interesante lo que nos contaste ahorita respecto a esa liberación del trauma orgánico, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es muy cierto. En mi caso no fue así. Yo no tuve esa sensación de placer porque sí fue una cuestión de agresión de desconocidos inmediata en grupo. O sea, es Como un toda abuso por asalto. sí, sí, claro, es esta situación de eh, pues de lucha se activó mucho más en mí, me sobrepasó todos mis límites, entonces fue totalmente diferente, pero hay muchas que les ha pasado normalmente de niñas constantemente, que sí sienten placer, o solamente cuando no necesariamente son penetradas por el pene del agresor, sino solamente con la lengua o con los dedos, que muchas chicas piensan que eso no es una agresión, que Claro. eso no es un abuso sexual, porque también dice, pero es que yo no te violé. Entonces, violar es ingresar a un espacio personal, un espacio íntimo, donde o a través de una violencia clara, como lo que me sucedió a mí, a través de una manipulación, cuando hay diferentes ventajas a nivel de relación familiar, económica, social, un profesor de autoridad y eso, o a nivel también de la medicina, ¿no? La violencia obstetricia, un médico, un psicoterapeuta, todo esto hace parte, incluso si te da un beso, si te toca una nalga, o sea, todo esto que tenga que ver con tu cuerpo, hay un efecto a nivel orgánico, Es súper importante, un es súper, bloqueo a nivel del sistema nervioso central, un bloqueo a nivel de tu sistema de memoria sensorial, no solamente emocional, sino sensorial, somática, y queda en muchos casos impregnado toda esta información en nuestro útero, en nuestra en todo respuesta nuestro sexual, cuerpo. en nuestra respuesta de placer, y por eso es tan importante trabajar desde esa base, no solamente mental, emocional, sino orgánica, y estás súper, súper de acuerdo contigo en eso. Cuéntame, Con Bella. respecto, tú estabas diciendo que se tiende como a restarle importancia al abuso sexual porque se piensa que si no hay una penetración no es una agresión sexual. Eso también es un mito cultural que ha estado instalado mucho tiempo y yo he podido como comprobar en mi compartir así permanente con mujeres que independientemente nosotros hayamos sido penetradas o no, la agresión sexual deja las mismas consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra vida, si es que hay o no hay penetración. Las consecuencias que compartimos son las mismas. El sentimiento de asalto, de despojo, de que nos robaron algo, de que no, algo nos quitaron. Es la misma sensación. Entonces, las consecuencias son las La mismas. Entonces, confianza, la la confianza. confianza, el creer en las personas, o sea, es un efecto, y que muchas como yo no buscamos ayuda, mentimos durante años, 20 años, yo mentí, no le contaba a nadie, y entonces todas esas heridas, yo también me volví agresora, me volví abusadora en muchos aspectos emocionales, injustamente con las personas que más quería, Amor, claro. Sí, que pasa más mucho amaba. eso. Entonces, por eso, sí, entonces, por eso es tan importante hablar, hermosas, por eso es importante que compartas este link, esta charla, que nos sigas a nosotros, porque en estos espacios podemos dar a conocernos. Y mira, algo a mí que me ayudó a sanar mucho fue empezar a hablar y contarle a mi familia, a pesar de que había pasado hace muchos años, hace 15 años, pues de todas maneras sirve mucho. Y cada vez que atiendo a las chicas y estamos en los círculos, quiero invitar a las nenas al círculo que vamos a tener el sábado a partir de las 2 de la tarde, donde vamos a trabajar con el placer, con el trance erótico, y a integrar unos rituales, porque nosotras somos personas que en nuestro útero, en nuestro sistema, no solamente cargamos nuestra historia, sino la historia de nuestra madre, nuestras hermanas, de todo ese linaje materno que seguramente también ha sido abusado. En mi caso fue así también. Todas las mujeres de mi clan materno, de mi linaje, han sido sobrevivientes de abuso sexual,
y algunas, pues nada, naturalizado. Ah, no, es que eso era lo único que había, entonces sí, me mantenían o sí, entonces es súper importante que sepamos que tengamos ese espacio. Para cerrar, ¿cuáles serían esas cosas respecto a la sanación y el placer que tú le podrías dar unas claves a las mujeres o a las personas que nos están escuchando, que de pronto Me, conocen a alguien me que gustaría haya compartir vivido dos esta cositas situación? antes. Bueno, primero, yo creo que con respecto a tu pregunta, es súper importante vaciarse, vaciarse. La primera etapa tiene que ser vaciarse de la rabia, de la frustración, de los miedos, de la inseguridad. Primero es eso y después de ahí comenzar a conectar con nuestra energía creativa y nuestra sexualidad, porque esta es la energía más poderosa que nosotras tenemos y desde ahí nosotras creamos nuestros proyectos, nuestra vida, nuestro destino y vidas también, si es que queremos traer vidas. Entonces, es súper importante el trabajo con la sexualidad porque todo esto sucede en nuestra sexualidad. Entonces, sanarla para tener una mejor relación con una misma es súper importante porque la primera relación que tenemos que nosotras abordar y sanar es la relación con nosotras mismas para poder mejorar la relación con nuestro entorno. Entonces, nosotras son las que tenemos que dejar de violentarnos, de autoflagelarnos y empezar ahí a respetarnos y amarnos. Eso yo creo que es sería como lo ideal. Igual hay hartas etapas en la sanación del abuso sexual, pero es, como te decía, una montaña rusa interminable. Sí, claro, 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 claro. Claro. Cuéntanos si te quieren ubicar, cuéntanos un poco Sí, de tus redes, de tus proyectos, esos grupos que tienes, cómo es la metodología para que la gente te siga y pues nada, entren allí en ese contacto contigo. bueno, Sobrevivientes del Alma es una comunidad que partió ahora en agosto, porque yo antes hacía talleres presenciales para mujeres sobrevivientes de abuso sexual, y con todo esto de la pandemia tuve ahí que tener una reingeniería y meterme al mundo online, porque a mí me encanta hacer círculos con mujeres donde nosotras vamos compartiendo nuestra experiencia y las herramientas que hemos desplegado también para irnos sanando. Entonces, creamos esta comunidad, ahora ya hay muchas mujeres, ahora estamos haciendo red con hermanas de México, de Perú, de Argentina y así, de Bolivia, y estamos armando red para estar siempre en contacto y podernos encontrar en estos espacios, aunque sea a través de pantalla, porque estos espacios son súper sanadores para nosotras, empezamos a comprender, empezamos a darnos cuenta de que esto no tan solo nos ocurre a nosotras por ser yo Alejandra, sino que nos ocurre a todas por ser mujeres, porque la cultura permite que esto se siga replicando, siga sucediendo y no ha sido capaz de frenar esta violencia patriarcal. Entonces, estamos ahí en la comunidad, tenemos ahora el taller Sobrevivientes del Alma, que dura 4 semanas, es gratuito, es abierto, donde son 8 sesiones, son 4 videos con una tarea pequeña que tiene que ver con su propio proceso, y en los días martes los conectamos por Zoom a las 8, y ahí vamos compartiendo sobre qué nos pareció el video, la tarea, cómo lo vamos relacionando con nuestra vida, y ahí van saliendo muchas experiencias muy, muy lindas y también mucha experiencia de cómo lo fueron cicatrizando y cómo ahora ya están alcanzando la armonía que una busca. Así que las invito a participar si tienen alguna amiga, hermana, compañera que haya vivido esta lamentable experiencia, participe con nosotras porque estamos ahora sí haciendo hartos encuentros por Zoom para seguir compartiendo, creciendo y evolucionando y compartiéndolo en todos los espacios que habitamos. Así que eso. Eso, ahí está la invitación, muchas gracias. Entre más entremos en contacto con personas y que tenemos esa experiencia como Aleja y yo en acompañar personas desde todas esas herramientas, como tú dices, holísticas, integrales, porque realmente no hay una sola herramienta, creo yo. Son No, muchas no. las que podemos usar porque somos, o sea, hay tanta diversidad de experiencias, de sensaciones, de procesos, de cómo lo asimilamos de una u otra forma. Y tu historia de valentía, de poder meter a la cárcel al agresor o por lo menos denunciarlo, incluso si es tu padre, wow, es algo muy complejo, muy difícil. Y mi maestra de Tantra también me dijo alguna vez, son de valientes las que hacemos eso. Y mi profe de terapias circulares también me dijo, wow, tenaz que una persona con abuso sexual empieza a enseñar sexualidad consciente, ¿no? Entonces, ese camino de las dos hermosas que estamos compartiendo hace parte de esa fortaleza que muchas mujeres en nuestro linaje de pronto sí la tenían,
pero no tuvieron los espacios ni el acompañamiento o no era el momento de salir a la luz. Estamos, una de los principales actos que podemos hacer es hablar entre nosotras, hablar en estos espacios, y el solo hecho de escucharte, escuchar a otras, va madurando un poco ese proceso de integración, porque realmente, como tú dices, eso nunca se va a borrar de nuestra vida, pero sí el efecto y sentirnos víctimas, sentirnos que eso siempre va a ser más grande que nosotros, porque nosotras nos podemos volver más grandes, pero desde el amor propio, desde el rescate del placer, desde la reconciliación con nuestro cuerpo y con la vida misma, ¿no? Porque realmente de eso se trata. Entonces, se puede, Aleja pudo, yo puedo, todos, ¿sí? Eso nos anima también a hacer un trabajo social. Es súper importante esto que dices de la víctima, porque ese es el primer arquetipo que nosotras rompemos, quemamos. Porque para poder nosotras empezar a hacer un proceso hay que ser súper valiente, súper corajuda, porque sabes que la familia se te va a destruir y va a ser súper difícil volver a construirla sobre esa experiencia. Entonces, hay que tener ahí mucha fuerza y romper el tiro con el arquetipo de la víctima, porque si no vamos a seguir siempre ahí viviendo una vida que no queremos. Viviendo, sí. Entonces son muchas cosas. Esperamos volver a tenerte. Si desean ustedes que hablemos de un tema en específico, pues aquí estamos pues me parece súper interesante que tengas esa formación de terapeuta social para sostener bajo esa sombrilla de herramientas también holísticas y tradicionales, porque vale la pena hacer ese camino de sanación. Nunca es tarde. Yo empecé a los 40 años, tengo ahorita 50 años, así que nunca es tarde, siempre puedes, tengas 50, 60, 100, 20, sí, lo que sea. Si tienes una amiga o un conocido que esté en esta situación, comparte esta información. Cualquier pregunta nos preguntan allí en los cajoncitos de los mensajes. Muchas gracias a todos por estar allí, por compartir. Gracias, Aleja, por esa luz que nos das. Total apoyo a tu proyecto. Empecemos a unir fuerzas, porque también las redes nos sostienen y pues somos hermanas latinoamericanas, y en toda Latinoamérica, por lo menos en los países hispanohablantes, vamos a poder tener ese espacio y pues compartir y sanar. Es nuestra responsabilidad, pero también es muy importante tener una comunidad o un grupo que nos sostenga y que nosotras podamos vulnerabilizarnos, deconstruirnos, y que no nos vamos a sentir ni criticadas ni juzgadas, ni tampoco que nos tengamos que sentir que tenemos que sanar y que tenemos que llegar a algún punto rápido o algo así, porque si no estamos funcionando mal. Entonces, hermosa, muchas gracias por esta siembra. Gracias a ti por estar allí, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva y amorosa. Y adiós. Muchas gracias. Chao. Que les vaya bien. Invitadas al taller del Muchas sábado. gracias. Me piden información. Chao, bella. Muchas gracias. Chao. Gracias.